¿Qué ocurre con una ciudad cuando el fentanilo llega a las calles más rápido de lo que la policía puede reaccionar? Fresno, California, lo está descubriendo por las malas. Antes conocida por sus ricas tierras de cultivo y sus valores de clase trabajadora, Fresno enfrenta ahora una crisis de la que pocos forasteros hablan, pero que todos aquí ven cada día. Las tiendas de campaña se multiplican, las aceras se llenan de sufrimiento humano y barrios enteros se apagan poco a poco, sumidos en la desesperanza. Esto no es solo un problema de drogas, no se trata únicamente de la economía. Y tampoco se reduce a la idea de que hay personas que se niegan a trabajar. La crisis de indigencia en Fresno es el resultado de múltiples fallos, políticas ineficaces, falta de vivienda, un sistema sanitario deficiente y una respuesta inadecuada a las adicciones, todo ocurriendo al mismo tiempo. He escuchado a algunos decir que vivir en la calle es una elección, no una historia triste como la que vemos en los vídeos. Pero, ¿es realmente así? Yeah, they put me on probation, intensive probation, because I kept getting arrested for possession of marijuana or dropping dirty for marijuana. That's the bad news. Good news is it made me detox. I haven't touched fentanyl in over 8 days, I want to say. Yeah, I'm still smoking crack. I haven't quit everything yet. I'm still homeless out here, so it's still very rough for me to be completely sober, but that big weight, that big burden off my shoulder of having to detox and get off that fentanyl was a major lift for me. Podemos afirmar con honestidad que alguien elegiría dormir sobre el cemento, arriesgarse a sufrir agresiones cada noche y soportar inviernos helados o veranos abrasadores sin techo, si tuviera otra salida. La realidad en las calles de Fresno cuenta una historia muy distinta. Vamos a descubrirla en el episodio de hoy de nuestro documental sobre la indigencia. El punto de quiebre de Fresno, cuando una ciudad ya no puede más. ¿Qué harías si tu ciudad, casi sin que nadie lo notara, se transformara en un refugio al aire libre? Esa es la pregunta que Fresno, California, ya no puede evitar. Antes reconocida como el corazón agrícola del Valle Central Fresno, se ve ahora desbordada por una crisis de indigencia que ha superado con creces los límites de su infraestructura pública, de la voluntad política y de la paciencia comunitaria. Según el conteo puntual, PIT de 2024, más de 4.300 personas en el condado de Fresno experimentan la falta de vivienda en cualquier noche del año, un aumento del 33% con respecto al año anterior y más del doble que hace apenas 5 años. La mitad de esas personas vive sin refugio, duermen en coches, parques, tiendas de campaña o bajo los pasos elevados de las autopistas. Lo más alarmante es que más del 25% de la población sin hogar aquí son mujeres y más de 400 son familias con hijos. That they would have us out of here by the night, and we are still here. And the only thing that they accomplished in 2 days with the bulldozer, they did more damage to these woods than these people that live here have done in 40 years. They just destroyed camps. They cleaned up some garbage, but we don't have a trash service. You know, we don't have a way to dispel with all the garbage for the people that are here. If we were to work with the people and get help from the city, they could put dumpsters out here, and we would put the trash in the dumpsters. We would do that. You know, we're not opposed to working with these people, but we are humans and we're here, and we don't have anywhere to go, man. So this is a good spot for us. Los campamentos se extienden ya por toda la ciudad, desde el barrio chino y los callejones del centro hasta las zonas industriales cercanas a la autopista 99. Estos lugares son mucho más que viviendas improvisadas, son zonas de sufrimiento humano,
a menudo marcadas por montones de basura, jeringuillas usadas y una ausencia casi total de saneamiento. Los equipos municipales de limpieza se despliegan cada semana, pero los campamentos siempre vuelven más grandes, más dispersos y más afianzados. ¿Por qué Fresno ha llegado a este punto, mientras otras ciudades medianas de California han logrado contener la situación? Una razón es que la tasa de pobreza de la ciudad sigue siendo obstinadamente alta, rondando el 23%, muy por encima de la media nacional. El Valle Central tampoco cuenta con el mismo peso político ni la diversidad económica de las áreas costeras como Los Ángeles o San Francisco, lo que significa menos recursos y menor atención a nivel estatal. Las consecuencias van mucho más allá de las simples cifras. Los hospitales locales informan de un aumento de las visitas a urgencias relacionadas con la exposición al clima, infecciones y sobredosis. Los negocios del centro están cerrando o reubicándose debido a la caída del tránsito peatonal y a las preocupaciones por la seguridad pública. Mientras tanto, los residentes, muchos de ellos también de clase trabajadora, sienten una mezcla de compasión y frustración sin saber a dónde acudir ni a quién culpar. Fresno no se está derrumbando de golpe. Se deshilacha lentamente día tras día mientras miles de personas caen por las grietas del sistema. Y en este deshilacharse vemos un microcosmos de una verdad más profunda y dolorosa sobre la indigencia en Estados Unidos. Con frecuencia se agrava en lugares donde el silencio sustituye a la urgencia y donde la negligencia se convierte en norma. La invasión silenciosa. ¿Cómo el fentanilo y la metanfetamina están transformando Fresno? ¿Cómo pudieron dos sustancias sintéticas llegar a reconfigurar la estructura misma de toda una ciudad? En Fresno, el fentanilo y la metanfetamina ya no son solo problemas de drogas. Se han convertido en fuerzas sociales profundamente arraigadas que alteran la estabilidad habitacional, los sistemas de salud mental, la seguridad pública e incluso la planificación urbana. Y que quede claro, hablamos de esto con fines educativos, no para alentar el consumo de estas sustancias. Para comprender la magnitud del desafío, hay que empezar por la disponibilidad. Según el Departamento de Salud Conductual del Condado de Fresno, la región registró un aumento del 250% en los arrestos relacionados con metanfetamina entre 2017 y 2023. Mientras tanto, el fentanilo más barato y potente ha reemplazado rápidamente a la heroína y a los opioides, recetados en las calles. Las fuerzas del orden locales incautaron más de 36.000 pastillas falsificadas de fentanilo. Solo en 2023, un salto dramático desde menos de 2.000 hace apenas 3 años. Con frecuencia estas drogas se mezclan con otras sustancias o se venden como algo distinto, generando un clima de imprevisibilidad y desconfianza incluso entre los propios consumidores. Pero la verdadera crisis no está solo en el comercio de drogas, sino en cómo estas sustancias están minando los esfuerzos de recuperación y los servicios de estabilización. La metanfetamina, conocida por sus potentes efectos neurológicos, provoca paranoia, insomnio severo y comportamientos erráticos. Para los programas Housing First o los refugios, esto supone un enorme obstáculo. Las personas bajo sus efectos a menudo no pueden convivir de forma segura con otros, ni cumplir las reglas básicas para acceder a los servicios. Mientras tanto, la intensa dependencia física del fentanilo lleva a muchos a priorizar la búsqueda de la droga por encima de la comida, el refugio o la salud, lo que sabotea aún más los planes de asistencia y las estrategias de apoyo a largo plazo. Los recursos de salud conductual en Fresno están peligrosamente al límite. En 2024,
hay menos de 30 camas de desintoxicación disponibles en todo el condado en un momento dado. La proporción de consejeros especializados en adicciones frente a personas con trastornos por consumo de sustancias es de 1 por cada 145, muy por debajo de lo recomendado por los expertos en salud pública. Las listas de espera para los programas residenciales de tratamiento pueden alargarse semanas o incluso meses, dejando a los equipos de alcance con pocas opciones reales. Alguien podría preguntar, ¿por qué no simplemente arrestar a estas personas y limpiar las calles? En la práctica, el encarcelamiento ha demostrado ser costoso e ineficaz. Las cárceles del condado de Fresno ya están saturadas y las breves estancias no resuelven la adicción subyacente. Además, la ley de California en particular, la Propuesta 47, reclasificó la posesión de drogas como un delito menor, reduciendo la capacidad del sistema judicial para imponer tratamiento mediante sentencias. Así, la ciudad queda atrapada en un ciclo complejo. La dependencia limita el acceso a los servicios y la falta de servicios refuerza la dependencia. Y mientras tanto, los campamentos se expanden a medida que más personas quedan fuera de los sistemas formales de atención. Para muchos que lo ven desde fuera, este es solo otro capítulo triste en la historia de la indigencia en Estados Unidos. Pero para Fresno es una emergencia estructural disfrazada de fracaso de salud pública que exige mucho más que cuadrillas de limpieza y plazas simbólicas en programas de rehabilitación. Redes de seguridad en ruinas. Los servicios sociales de Fresno fallan a los más vulnerables. Cuando la supervivencia básica se convierte en una lucha diaria, ¿a dónde acude la gente? En teoría, los servicios sociales existen para dar esa respuesta, ofreciendo refugio, comida, atención médica y orientación a quienes lo necesitan. Pero en Fresno, ese sistema se tambalea bajo la presión, dejando a miles atrás en un silencio que pocos ven. El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Fresno administra una variedad de programas esenciales, refugios de emergencia, tratamiento de salud mental y conductual, asistencia alimentaria, CalFresh y ayudas generales. Sin embargo, la demanda de estos servicios ha superado con creces la capacidad disponible. En 2024, más de 9.000 personas solicitaron apoyo para vivienda de emergencia, pero hay menos de 1.300 camas disponibles en la ciudad en cualquier noche. Esto incluye las camas gestionadas por organizaciones sin fines de lucro, como Poverello House y Fresno Rescue Mission, que a menudo están a plena capacidad rechazando personas noche tras noche. Además, muchos de estos servicios funcionan con un sistema de primero, en llegar primero, en ser atendido, con largas listas de espera y horarios de admisión poco flexibles. Para quienes viven en tiendas de campaña o vehículos, presentarse a las 8 de la mañana con identificación, documentos y prueba de ingresos no siempre es posible. El resultado es un sistema que, sin quererlo, excluye justamente a quienes pretende ayudar. Los servicios de salud mental también son muy limitados. El sistema de salud conductual del condado de Fresno cuenta con apenas unas pocas unidades de estabilización en crisis y camas de internamiento. Los gestores de casos están sobrecargados con 50 a 70 clientes, cada uno muy por encima de lo recomendado por las buenas prácticas. Para alguien que sufre esquizofrenia no tratada o estrés postraumático, esto significa que la ayuda podría tardar semanas en llegar, si es que llega. Incluso la seguridad alimentaria se ha vuelto frágil. Según el Banco de Alimentos de Fresno, más de 280.000 residentes del condado padecen inseguridad alimentaria. Las filas en las despensas móviles se han duplicado desde principios de 2023.
Mientras tanto, la inflación y las limitaciones presupuestarias obligan a las organizaciones benéficas a reducir su capacidad de distribución. Para quienes viven en la calle, conseguir una comida caliente puede significar caminar varios kilómetros o esperar horas en fila por una bolsa de conservas. Todo esto plantea una pregunta incómoda. ¿Están realmente diseñados los servicios sociales para sacar a la gente de la indigencia o solo para gestionarla donde está? Cuando los recursos son tan limitados y los sistemas tan fragmentados, las personas no se quedan fuera porque sean inalcanzables, sino porque han dejado de ser prioridad. La imagen más amplia refleja una vez más la crisis persistente de la indigencia en Estados Unidos, donde las redes de seguridad del gobierno existen en el papel, pero en la práctica funcionan como parches débiles sobre heridas sistémicas. En Fresno, la brecha entre la necesidad y la ayuda ya no es una grieta, es un abismo. Es realmente una elección vivir en la calle, desafiando un mito conveniente. Es una frase que se escucha con demasiada frecuencia en los debates públicos. Vivir en la calle es una elección de vida. Pero ¿es una conclusión justa o una manera de eludir una responsabilidad más profunda? En Fresno, como en muchas partes del país, esta creencia persiste en ciertos sectores de la población. Algunos vecinos sostienen que hay refugios disponibles, que existen empleos y que las personas permanecen sin vivienda simplemente porque no quieren recibir ayuda. Sin embargo, esa narrativa se derrumba al examinarla de cerca. Según una encuesta de 2024, realizada por el Fresno Madera Continuum of Care, más del 68% de las personas sin techo declararon haber solicitado servicios de vivienda en el último año, pero fueron rechazadas por falta de espacio, problemas de elegibilidad o largas listas de espera. Muchos intentaron ingresar a programas de tratamiento o reconectarse con sus familias solo para encontrarse con trabas burocráticas, falta de transporte o ausencia de documentos de identidad. Es cierto que en algunos casos hay personas que aprovechan su situación de calle para acceder a suministros gratuitos, ya sean artículos básicos o, lamentablemente, sustancias que alimentan su adicción. Esa realidad no se puede negar. Sin embargo, usar a esa minoría como excusa para desacreditar a la mayoría solo profundiza nuestra indiferencia social. También es importante considerar de quién estamos hablando: veteranos, personas mayores, madres solteras, personas con discapacidad. No son individuos que rechacen la ayuda por orgullo o pereza. Son personas que recorren un laberinto burocrático imposible mientras luchan contra el trauma, enfermedades mentales o adicciones. Llamar a eso elección es ignorar la batalla diaria por sobrevivir que enfrentan. Incluso tener empleo no garantiza salir de la indigencia. La próspera economía agrícola de Fresno depende a menudo de trabajos temporales mal pagados y sin seguridad laboral. Un trabajador agrícola a tiempo completo que gane $16 la hora no puede pagar el alquiler medio de $1,400 por un apartamento de una habitación. ¿Qué clase de elección es cuando las cuentas nunca cuadran? Debemos preguntarnos, ¿es realmente una elección cuando todas las salidas están bloqueadas? ¿O simplemente hemos decidido dejar de ver esas barreras? Descalificar a las personas diciendo que eligen vivir en la calle libera al sistema de su responsabilidad y silencia historias reales de dolor y resiliencia. En el contexto más amplio de la indigencia en Estados Unidos, este mito no solo es falso, es peligroso. Desvía la culpa de los fallos estructurales hacia individuos que ya están sufriendo.
En Fresno, esa culpa mal dirigida se ha convertido en un escudo contra la rendición de cuentas, y ya es hora de dejarlo a un lado. El dilema de la vivienda. Cuando tener techo se convierte en un lujo. ¿Qué ocurre cuando ni siquiera un empleo a tiempo completo garantiza un techo sobre tu cabeza? En Fresno, esta pregunta no es hipotética. Es la realidad diaria de miles de familias trabajadores y personas mayores que descubren que la vivienda ya no es un derecho, sino un privilegio que simplemente no pueden costear. En los últimos 7 años, Fresno ha experimentado un cambio drástico. Antes conocida por su costo de vida relativamente bajo, la ciudad ha visto aumentar en un 62% el alquiler medio de los apartamentos de una habitación, pasando de $860 en 2017 a más de $1,400 en 2024. Al mismo tiempo, los salarios de la clase trabajadora se han mantenido prácticamente estancados. El salario mínimo en California puede estar ahora en $16 por hora, pero está muy lejos de lo necesario para pagar un alquiler con tranquilidad en el mercado actual. Según la National Low Income Housing Coalition, un hogar en Fresno debe ganar al menos $27 por hora para poder pagar un modesto apartamento de 2 habitaciones sin estar agobiado por el alquiler. Para los trabajadores agrícolas empleados temporales y muchas familias con un solo ingreso, esa cifra es inalcanzable. Incluso para quienes tienen un empleo estable, un sueldo perdido o un gasto de emergencia, puede ser el punto de quiebre hacia la indigencia. Mientras tanto, Fresno enfrenta una escasez de más de 35,000 unidades de alquiler asequibles, y las nuevas construcciones suelen priorizar a inquilinos del mercado libre o de lujo. La oposición vecinal, las leyes de zonificación y los retrasos en las obras paralizan con frecuencia los proyectos de vivienda asequible. El resultado es un cuello de botella donde la demanda no deja de crecer, pero las opciones siguen siendo escasas. Para empeorar las cosas, cada vez más viviendas están siendo compradas por inversores de otros estados o convertidas en alquileres a corto plazo, lo que reduce aún más la oferta de vivienda estable a largo plazo. Este cambio no solo dispara los precios, también desplaza a los residentes locales que no pueden competir con las ofertas en efectivo de las corporaciones o con la demanda turística. Entonces, debemos preguntarnos, ¿sigue siendo este un mercado de vivienda o se ha convertido en una competencia por la supervivencia? Para muchos en Fresno, la respuesta es dolorosamente clara. Y en la historia más amplia de la indigencia en Estados Unidos, la falta de vivienda asequible no es solo un problema de políticas, es la base misma de la crisis. Respuesta del gobierno. Las guerras distrajeron del problema interno de la nación. Mientras Fresno enfrenta una crisis de indigencia cada vez más visible y creciente, es inevitable preguntarse, ¿ha estado la nación tan ocupada mirando hacia afuera que no ha visto lo que se derrumba dentro? En las últimas 2 décadas, el gasto federal ha priorizado los conflictos internacionales, los contratos de defensa y los compromisos de política exterior. Se han gastado billones en el extranjero, mientras que aquí en casa, ciudades como Fresno luchan por encontrar fondos para servicios sociales y refugios básicos. Entre 2001 y 2021, Estados Unidos gastó más de $8 billones en las guerras posteriores al 11S, según el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown. Durante ese mismo periodo, la indigencia en California siguió aumentando, agravada por la escasez de vivienda, los salarios estancados y los sistemas de salud mental insuficientemente financiados. En Fresno, los funcionarios locales han intentado responder asignando fondos, proponiendo nuevas camas en refugios, ampliando el alcance comunitario. Pero estos esfuerzos a menudo se sienten como parches,
ante la falta de una inversión federal significativa. Sí ha habido subvenciones del HUD, fondos de emergencia, durante la pandemia y algunos programas estatales, pero suelen ser temporales, excesivamente burocráticos y muy por debajo de la magnitud del problema. ¿Dónde está el Plan Marshall para la vivienda? ¿Dónde está la urgencia por reconstruir comunidades con el mismo empeño con que se reconstruyen naciones en el extranjero? Al mismo tiempo, las narrativas públicas han sido moldeadas por la distracción. Los ciclos de noticias nacionales se centran en la política fronteriza, las tensiones internacionales o el drama partidista, mientras que el hecho de que hoy más de 653.000 estadounidenses no tengan hogar recibe solo una atención esporádica. Conclusión. La crisis de indigencia en Fresno no es solo una tragedia local, es una advertencia nacional. Las tiendas de campaña, el fentanilo, los refugios en ruinas, el aumento de los alquileres, todos son síntomas de un fracaso más profundo en Estados Unidos, un fracaso en priorizar a las personas por encima del beneficio. Un fracaso en reconocer la vivienda como un derecho humano, un fracaso en entender que la compasión sin políticas es solo un sentimiento y que la política sin urgencia es solo papeleo. Lo que sucede en Fresno forma parte de una verdad mayor sobre la indigencia en Estados Unidos. Esto no es una cuestión de caridad, sino de justicia. Las personas que viven al margen no llegaron allí por sí solas y no saldrán sin un cambio sistémico. Lanzar subvenciones a corto plazo o estrategias policiales al problema no lo resolverá. Necesitamos vivienda asequible a gran escala, atención médica accesible y un gobierno que vea a sus ciudadanos no como pasivos, sino como vidas dignas de inversión. Este episodio no trata de desesperanza, sino de un llamado a rendir cuentas, porque cuanto más ignoremos a ciudades como Fresno, más cerca estará el colapso de alcanzarnos a todos. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es sencilla. ¿En qué clase de país nos convertimos si elegimos seguir mirando hacia otro lado?